Durante nuestro recorrido por el pueblo más colorido de Colombia, conocimos un lugar que mezcla pasado, memoria y transformación, la Hacienda La Manuela. Fue una de las fincas recreativas de uno de los personajes más controversiales de la historia de Colombia, pero hoy La Manuela no es solo un eco del pasado, es un espacio que está renaciendo con una visión diferente, de reconciliación, turismo responsable y naturaleza. En este blog vamos a conocer algunos datos relevantes y cómo ha sido el proceso de recuperación, lo que hoy se está haciendo para que este lugar deje atrás por lo que es conocido y se convierta en un sitio para aprender, disfrutar y valorar lo bello de nuestro país. Mucho gusto, Luis, ¿qué Acompáñeme tal? en este especial Me alegra. de Viajar y Punto. Estamos haciendo el tourcito aquí por La Manuela. Ay, fue madre. Oigan, amigos, nos vinimos por aquí a La Manuela. Este es un lugar, pues bueno, que tiene mucha historia, un gran pasado. ¿Quién dirá? Para algunos positivo, para otros negativo. Estoy aquí con Andrés, nos va a dar una pequeña contextualización del lugar. Gracias por recibirnos, Andrés. Bueno, es con mucho gusto, bienvenidos a La Manuela. Les voy a contar un poco la historia de acá de la finca. Esta hacienda comenzó a ser construida en el año 1985 y fue terminada en el año 1992. Tardaron 7 años en construirla y trabajaban aproximadamente 200 personas todos los días para construirla. Esta era la segunda hacienda más importante para él. La primera era Nápoles. A diferencia de Nápoles, la ya tenía zoológico. Acá en La Manuela yo les voy a mostrar jardín. Entonces durante ese recorrido les voy a mostrar árboles de diferentes partes del mundo. ¿Era mucha más exclusividad, como más elegancia o a qué le apuntaba en ese momento? Pues yo creería que es una persona que le gustaban las cosas exóticas y La acá buscó excentricidad tener también. como jardín. Ok. Entonces acá les vamos a mostrar árboles de España, de Australia, de Chile, de Estados Unidos, entre otros. Esa es la mansión principal. La mansión principal se encuentra en este estado porque fue explotada por los Pepes en el año 1993. Oh. Acá la explotaron, arriba en la caballeriza la quemaron, que ahorita también les voy a mostrar ese lugar. Esa mansión principal tenía aproximadamente 9 habitaciones. En el centro de la mansión tenía una fuente de agua. Las columnas, ustedes van a ver que el estilo de las columnas son como romanas, porque la arquitectura de ese lugar es europea. Allá a mano derecha era la cocina, era como tipo buffet. Las puertas eran de vidrio y se abrían hacia los lados. Se puede ver acá la canaletita. Sí. Donde se abrían las puertas. Esa era la fuente de agua. Allá por esas escaleritas habían 2 habitaciones, una salita y los lavaderos. Acá en el segundo piso era la habitación principal. Y acá en esta partecita fue donde les pusieron la bomba. Ah, pucha. ¿Y quién más estaba acá en ese momento cuando...? No, pues la finca estaba prácticamente abandonada. Solo había trabajadores de la finca. Ok. No, pues, como Pues más como violencia. sabotaje quizás ya para Solamente lo hicieron pues como para destruir. y ya. destruirle y hacerle pues como un daño. Esta era la entrada principal. Ustedes pueden ver. Esa palmera que vemos acá se llama palmera del viajero. Y la palma del viajero es importada de Madagascar, de África. Esa recibe el nombre del viajero porque en su tallo conserva mucha agua. Entonces si vamos a ese árbol, lo jalamos. Vas a ver que él siempre tiene agua Pucha. en todo su tallo. Qué chido. Entonces de ese árbol podemos obtener agua. Eso es un pino y ese pino se llama araucaria y las araucarias son importadas de Chile. ¿Sí? Acá en este centro tenemos como un Buda, que ese no es original de la época. Antes acá había un árbol grande, no sabemos qué tipo de árbol había. Ese Buda simboliza como transformación, como cambio. Pensamos que antes era de una persona que era mala y ahora hacemos cosas buenas acá en este lugar, que es como entrar en motos, conocer un poco de historia y disfrutar pues un poco de las vistas y lo que es. Van a ver que todos los lugares de la finca tienen vista privilegiada. Es una de las mejores ubicaciones de acá de la región. Eso es una península. Entonces, la península tiene ingreso por agua, tierra y aire. Estos serán los garajes acá. Pero acá si ustedes quieren pueden escribir su nombre, pueden dejar un mensaje.
ustedes quieren escribir algo, Eso, algún a ver. mensaje, pueden hacerlo. Bueno amigos, ahí queda el mensaje de viajar y punto perderse por Colombia. Como siempre es mostrar la belleza de este país, más lo bonito, lo positivo que lo negativo. Seguimos, parceros. Era la piscina donde se conserva en buen estado, las personas le arrojan monedas, la tienen como fuente de deseos. El jacuzzi era esta parte redonda de la piscina, eso era un jacuzzi. Esa era la zona barbecue o una zona social. Las horas de las parrandas. Sí, donde hacían los asaditos, los bailecitos. ¿Cómo la ven amigos? ¿Qué tal todo esto? Pasado, parce. Parte pues del daño que sufrió esa mansión, van a notar muchos huecos en los suelos, en las paredes, en todos lados van a haber muchos huecos porque la gente ingresaba acá buscando cualquier riqueza que le haya podido dejar, la famosa escalera. Claro. Bueno, esta era la torre de seguridad. Claro, es que acá se veía para todos lados. Esa cara es como la torre de vigilancia, un miradorcito, también era como un parchecito donde la gente estaba acá, luego de estar en la piscina. Los muchachos, eso era el spa, eso era la zona urbana. Acá tenemos surco, que es en baldosa. Había un sauna que era en madera, pero le arrancaron la madera si podían encontrar dinero. Había baños, duchas, vestieres. Y si vemos ese hueco acá, podemos observar que las paredes son dobles. Eso es un método de construcción que lo utilizaba por seguridad, ¿cierto? También porque acá en la noche se hace mucho frío y una pared doble ayuda a tenerla climatizada por dentro. Pero como un 80% de la estructura eran doble pared. A ver, los suelos también. Arriba había un suelo, abajo había otro suelo. Tras años de disputas legales y abandono, en 2005 la finca fue declarada en extinción de dominio y pasó a manos del Estado. Hoy, bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales y en concesión a una empresa privada, La Manuela está renaciendo. Se han recuperado espacios, habilitados senderos y actividades como paintball y recorridos en cuatrimotos. Más allá de la diversión, el objetivo es generar empleo, promover un turismo responsable y no glorificar la violencia, sino aprender del pasado y disfrutar del entorno natural. Lo descubrieron mientras destapaban todo acá la pista de motocross. Bueno Andrés, por aquí ¿dónde estamos? ¿A dónde llegamos? Bueno chicos, eso eran las caballerizas, pero esa primera estructura que ustedes ven acá es la casa que está destinada para el mayordomo de la finca, para el trabajador. ¿Okay? Y de acá en adelante empezaba para los caballos. Dicen que tal vez acá en este lugar es la única parte donde han encontrado dinero, pero nosotros no tenemos total certeza de eso. Yo les voy a mostrar y ya se sacan sus propias conclusiones. A ver, vamos a ver si sí o no. ¿Ustedes qué dicen? Ah, huepucha. Dicen que de ahí ese hueco es la única parte que han sacado dinero, que dólares y oro, pero no tenemos certeza de eso. Es lo que dicen. Ah, ¿qué opinas tú? Puede ser, está grandecito. Ah, De pronto ahí cabían dos barricitos. dos barrilcitos. Y sobre orilla. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? 4 barricitos. Dejémoslo ahí a la Sí, porque le gustaba A la opinión de cada quien, parceros, ahí está. ¿Será que sí sacaron plata de acá o no? Comenten pues. Estas eran las caballerizas, acá podemos ver cómo eran antes, entre comillas, se conservan en buen estado todavía. Sí. Por lo menos se puede ver lo que era. Todo eso, camote. Estas habitaciones, eran los comederos, donde le picaban caña y le daban bebés. Bueno, por acá Ay, parce, este árbol sí nunca lo había visto, ¿verdad? pero como es de suavecito. Se llama árbol de corcho o árbol de alcornoque. Ay, parce, vea pues. En ese árbol hacen las zapas de las botellas de vino. Ese árbol, abrácelo. Hay gente que lo abraza, le quita los todo zapatos. blandito. Oiga, sí. Ahí. Ese árbol es importado de Australia. Ese árbol es pues. australiano. También la hojita tiene un pequeño truco que se lo voy a hacer. No, me yo recojo la hoja de ese árbol. Estamos recolectando las hojitas del árbol. Ajá. Entonces le voy a dar acá a uno. Se lo voy a dar eso. Mira. ¿Qué vamos a hacer con esa hoja? Vamos a destruirla totalmente en nuestros dedos. Que se nos impregne el aroma de esa hoja con nuestra piel. De acuerdo al pH de nuestro cuerpo, tiene que darnos un aroma totalmente diferente a cada uno de nosotros. Vamos a olerla. Ah, jue madre. Huélala.
A ver. Igual a la del muchacho. A ver. Yo sé, igual a la de la muchacha. A ver qué come lo Este huele dulcecito, está aromático. Dulce. Uf, Camilo, se no baño, hermano. Apriétale más, a ver. Apriétale más así que salga bien el... A ver. Un poquito, no sé. La misma también. Mira. No nos bañamos ninguno de los Es más dulce que No, el no, mío. pero nosotros Ah. nos bañamos Ah. hoy. Qué pena. Ah, sí. ¿Sabes como dulcecito? O sea, tenemos que... Mire que a usted le huele más fuerte que a ella. Eso también habla como un poco de nuestro humor. Quiere Ok. decir que usted tiene un carácter más fuerte que el Ok, vea pues. ¿La hoja de qué? ¿Cómo es que llama el árbol? de corcho o La- alcornoque. Alcornoque. El corcho. ¿Cómo así? Qué rico huele, parce. Uy, huele delicioso. Sí, Esto puede cosas ser que aprende bebida, uno. Un buen pH, muchachos. Qué interesante eso, parce. Estar aquí en La Manuela es entender que un lugar puede tener un pasado difícil, pero también puede transformarse. Este espacio es memoria, pero también es futuro, reconciliación, turismo responsable y empleo para la comunidad. Desde Viajar y Punto, queremos resaltar estas iniciativas y mostrar lo bonito de Colombia, porque nuestro país es mucho más que sus historias difíciles, de gente trabajadora, naturaleza impresionante y lugares que merecen ser redescubiertos. Por acá nos están contando obviamente cómo fue la vida en este lugar, más no estamos profundizando en otras cosas que no nos interesan, la verdad. Acá le están dando una oportunidad diferente a este espacio. Acá ustedes pueden venir a hacer el tour en cuatrimoto, jugar paintball, hacer otras actividades. Y con Astrid y con Beatriz pueden venir a conocer el trasfondo de este lugar desde otra perspectiva. Así que bueno, vean. Estamos pasando acá por todo este lujo de hacienda que fue La Manuela. Que lo que nos cuenta el guía es que La Manuela lleva el nombre de la hija de Pablo. La idea era regalársela, pero no alcanzó. Estaba muy pequeña, entonces, pues bueno, ya fue incautado todo eso. Muy interesante, amigos. La discoteca. Se conserva en muy buen estado. Acá no fue explotada, acá no fue dañada. Lo que también se conserva en muy buen estado porque luego de que él muere, acá se queda viviendo el mayordomo de él. Ese señor se queda viviendo acá muchos años, hasta el año 2019. ¿Qué pasó con él? Que llegó un momento que ya no quería ser el mayordomo, sino el dueño de la finca. Entonces empezó a reclamar eso ante el Estado, hizo unas solicitudes. El Estado le rechazaron la solicitud, le ofrecieron un trato. Y al parecer, pues el señor como que no quiso. Y por último, a él lo sacan de acá en el año 2019. Entonces el señor acá tenía un restaurante. Entonces por eso estaba bien pintadito. Claro, conservado, conservadito. que lo mantenía bonito para las, digamos, para el servicio que él brinda. Vean, acá llega directo la gente a la fiesta. El loco está bien. Y ese también es el ingreso por agua. El ingreso por General. agua y la discoteca. Oigan, amigos, excelente el tour acá con Andrés. Muchas gracias de parte de La Manuela. Cuéntanos, Andrés, ¿tú quieres dejar un mensaje? Suelen dejar un mensaje. ¿Cuál es ese? Bueno, acá dejamos un mensaje de reflexión al finalizar el tour. Es que tanto dinero y tanto poder no vale de nada, porque Sí. mire que eso es demasiado grande, es un lugar muy bueno y él no alcanzó a disfrutárselo como tal, tampoco le quedó a la familia, no le quedó a nadie y entonces él no se quedó con nada. De nada vale tanto poder Tanto y tanto poder. dinero, porque uno no, al último uno no se lleva nada. Bueno, chicos, Ahí está. ¿Qué más hacen aquí? también una invitación para realizar el tour acá dentro de la finca. Podemos realizarlo en cuatrimotos, en buggy, en jeeps o caminando. Parce, muchas gracias a Mucho todo el gusto. equipo. Amigos, y aquí conociendo este lugar que obviamente dejó una huella en Guatapé, hay que conocer ese pasado, pero lo estamos viviendo de otra manera. Ahora La Manuela está pues buscando una transformación en estas instalaciones, le están dando un enfoque muy interesante. Y qué mejor aquí que Beatriz, pues que nos cuente un poco desde la parte de Free Walking Tour cómo fue esa transformación, ese cambio que se ha dado en Guatapé. Antes, pues, obviamente dejó algo muy negativo. Ahora se busca esa transformación positiva en el lugar y en toda la región y la zona. Y en Colombia, por supuesto. Bueno, pues para nosotros es muy importante primero promover todo lo que hay en el lugar, ¿cierto? Sacar, ojalá, como lo buscó en el país hace mucho tiempo cuando el turismo se volvió un proyecto para la nación, que Guatapé no se quede con la idea de que solamente es la piedra y casas bonitas,
¿cierto? Ok. Que Guatapé tiene muchísima historia, muy rica, a pesar de que somos un pueblo súper pequeñito. Es muy impactante lo que vive y pasa esta región en todas las décadas, o sea, en las décadas recientes, con el embalse, con lo que fue este lugar que estamos visitando y cómo se enlaza también al desarrollo de lo que fue la capital, Medellín y todo lo que le pasó, y eso cómo también nos condicionó a nosotros para desarrollarnos, lo que fue también después el conflicto por parte de todos los grupos ilegales pues, que ha tenido el país, que eso también nos afectó aquí. Llegaron Y que- varios, ¿no? Llegaron varios grupos después fueron varios de... grupos después de lo que pasaba pues como con todo la violencia de Medellín, y ya después como Guatapé decide enlazarse pues como a ese desarrollo o a esa idea de limpiar esa imagen oscura que teníamos como país, Sí. y que Guatapé, al igual que muchos lugares de Colombia, se pinta con colores, quiere mostrar otra cara, una cara positiva, Claro. mostrarle otras perspectivas al visitante, y también nosotros como colombianos a redescubrir como todo eso que queda del país, ¿cierto? Sí. Somos un país que está buscando pues como mostrar otra cara, mostrar una mejor cara al mundo, con un discurso enteramente de transformación y de paz y arte. Entonces eso es como lo que nosotros, es una de nuestras banderas, ¿cierto? Podernos mantener en el territorio como locales, trabajar aquí en el lugar donde nacimos, crecimos y nuestras familias han estado por generaciones, y ojalá ser el anfitrión de ese visitante que llega y poderles contar nuestras experiencias y cómo ha transformado pues como todo eso el pueblo y el territorio. Oiga, me gusta porque hay mucha propiedad acá de parte de Free Walking Tour y de estas mujeres que le apuestan al cambio, a la transformación tan positivamente. Sí. Me gusta cómo coincide y todo lo que acaba de decir Beatriz, pues con el proyecto que estamos viajando por Colombia, de perderse por Colombia, de mostrar la belleza de este país. Hay que rescatar todo lo positivo y todo lo bonito que tenemos para mostrarle al mundo. Cambiar esa imagen, parce, hay que cambiarla de alguna manera. Y bueno, granito a granito se va a Sí, lograr, claro ¿cierto? que sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. ya saben, hay que venir a vivir este tour, hay que venir a hacer cosas diferentes y qué mejor que vivirlo acá con estas tetas. Muchas gracias. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, compartir, darle like y comentar qué les pareció este lugar. Nosotros seguiremos recorriendo el país de la belleza en búsqueda de toda su magia. Recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima. You were the laughter that kept me alive. I said, hold on,